Hola iglesia, buenos días, qué alegría volver a estar juntos y yo me siento gozoso justamente hoy que celebramos el Día de las Madres. Por favor, madres, reciban un abrazo de sus hijos en la iglesia, que las amamos, que las respetamos, las honramos y estamos agradecidos por todo lo que ustedes son para nuestras vidas. Feliz día, madres. Bueno, teniendo nuestro tema de hoy, vamos a hablar sobre el ministerio de siervo y continuamos entonces con nuestra lectura de Marcos y esta vez ya vamos al capítulo 2, versos 1 hasta el 12. Vamos a orar, darle gracias al Señor, vamos a bendecirlo, dándole a Él ese reconocimiento de tanto amor que tiene por cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido que hoy podamos abrir nuestros ojos, que hoy podamos estar reunidos en tu nombre, que hoy, Señor, estemos llenos de gozo porque tú estás en nosotros. Muchísimas gracias por tu palabra. Y pedimos, por favor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón, para que entendamos lo que tú anhelas de cada uno de nosotros. Poder andar, vivir, crecer y cada día más parecernos a ti. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como les decía, estamos en Marcos capítulo 2 y vamos a ver todas estas cosas que el Señor nos enseña por lo que estaba pasando. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¡Qué maravilloso! Aquí volvemos a ver al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios mismo, con su humildad característica. ¿Cómo nos sorprende con lo que va a suceder en todo lo que vamos a ver en este pasaje? Es algo maravilloso. Ya lo habíamos visto en las anteriores semanas, lo vimos a Él como sanando enfermos, echando fuera demonios y limpiando leprosos. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Aunque es la vida de un paralítico, pero vamos a ver cómo cada uno de nosotros estamos ahí con ese paralítico. Entonces vamos a ver, a recordar, a imaginar el ambiente que se estaba viviendo en el momento en que está escrito esto. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Volvió el Señor. Y aquí otra vez la casa de Pedro es testigo de algo maravilloso. Todos estaban allí en casa y vino una multitud. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, imagínense ese ambiente. Por un momento vamos a ir hasta allá, a esa casa, y ver al Señor Jesús sentado allí en la sala y toda una multitud de gente aún por las ventanas, las puertas y todo, tratando de escuchar qué es lo que habla, porque les estaba predicando la palabra. El Espíritu Santo se movía de una manera sorprendente que se podía palpar. La gente escuchando hablar al Señor Jesús y todas las cosas que Él estaría compartiendo. Dice que Él estaba predicando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaba ahí predicándoles. ¿Y qué pasa? Dice, entonces, dice el verso 3, entonces, y me encanta esta palabra, entonces, porque cambia totalmente todo el ambiente, cambia totalmente toda la perspectiva, cambia todo el tema de lo que se venía hablando.
¿Qué estaría hablándoles el Señor? Seguramente les estaba contando que había estado en un lugar donde había un hombre con espíritu inmundo y lo había echado fuera, y estaban contando y estaban hablando todas las cosas que el Señor había venido a hacer aquí a la tierra. Contando todo, pero de pronto se cambia absolutamente todo. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Qué pasó? Empieza un murmullo fuera de la casa, una algarabía, gente hablando, gente diciendo qué pasa, y todos dentro de la casa, los que estaban cerca del Señor, tal vez empezaron a callarse y a decir, algo está sucediendo afuera. Y estaba sucediendo algo bien complicado. 4 hombres con un paralítico a cuestas estaban tratando de entrar a la casa, pero la multitud les impedía entrar a la casa. La multitud no dejaba que pasaran. ¿Les ha pasado a ustedes en alguna ocasión que quieren entrar a un lugar, pero hay tanta gente haciendo fila, hay tanta gente esperando también a poder entrar a ese lugar, que no te van a dejar entrar a ti? En este caso había un hombre paralítico, una persona que no podía moverse, estaba, dice, acostado en una camilla. La gente no le importa eso. A la gente tal vez le era indiferente, estaban pensando en sus propias necesidades. Yo también necesito que oren por mí, yo también necesito que el Señor me mire, yo también necesito. Y la multitud no le dejaba pasar. Pero estos 4 hombres era algo maravilloso, porque mire lo que dice el 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, como no podían, como la multitud no los dejaba pasar, estos, cual vándalos, no les importó, se subieron encima del tejado, rompieron el techo e hicieron descender la camilla justamente a los pies del Señor. Es tremendo lo que hicieron estos. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tal vez era una colchoneta donde estaba él. Lo agarraron de unas cuerdas y lo bajaron y se lo pusieron ahí. No importando si rompían o no. ¿Por qué? Porque ellos estaban decididos a que aquel hombre que estaba hablando allí tenía palabra de sanidad, traía salvación a los perdidos. Y ellos lo sabían. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿No se han preguntado ustedes en alguna ocasión quiénes eran estos hombres? Marcos, que es el que más detalles da de esta situación, no dice quiénes eran. Pero de una cosa sí estamos completamente seguros. Ellos conocían al Señor. Ya sea que lo hubieran visto, ya sea que hubieran escuchado sus palabras, ya sea que hubieran caminado con él en algún momento, o que tal vez escucharon de todas las cosas que él hacía. Y ellos dijeron, la manera en que mi amigo puede ser sanado es llevándoselo a Jesús. Y otra pregunta. ¿Quién era el paralítico? Tampoco nos dice quién era el paralítico, si era una persona que tenía dinero, influencia, o si simplemente era un pobre hombre completamente anónimo, pobre. No se dice nada de él, no se sabe quién era. Pero tenía 4 amigos que lo amaban y que lo llevaron a Jesús como fuera. Y aunque no conocemos quién era él, sí conocemos lo que él representa.
Él representa al hombre pecador. Él representa al hombre que no conoce a Cristo, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que representaba a este hombre. No podía moverse. ¿Por qué? Por el pecado. Porque una persona que está en pecado no puede moverse. Está muerto. Una persona como este paralítico no podía conducirse delante de Dios. Estaba apartado. Apartado. Pero el Señor Jesús tiene compasión de todos nosotros. Él vino, el Señor Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para sacarnos de esta prisión y libertar a los cautivos. Nos amó tantísimo, nos ha amado y nos ama tanto que el Señor vino para tomar nuestro lugar y salvarnos. Y esto es lo que hace con este hombre. El Señor se sintió lleno de gozo. Me lo puedo imaginar. El Señor sentado allí, como estábamos diciendo, sentado en la sala, y de pronto ve que se rompe ese techo y todo el mundo, yo creo que hubo una conmoción tremenda. Algunos debieron haber gritado, otros debieron haberse levantado, Eso fue algo fuera de serie. Y abren el tejado, bajan a este paralítico y el Señor se goza. ¿Por qué se goza el Señor? Se goza por la fe de esa gente. Porque tanto los 4 amigos como el paralítico tuvieron fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, Él estaba gozoso de que personas hubieran creído en su palabra, creyeran en Él que podía salvar al pecador. Y también lo que nos dice en Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene por oír a Jesucristo. Cuando yo escucho a Jesucristo, mi fe se abre, mi fe se acrecienta, mi fe es puesta en acción. Y estos hombres habían escuchado hablar del Señor, habían escuchado su palabra y su fe se había abierto. Y ahora podían venir al Señor. Así como tú y yo vinimos al Señor. ¿Qué nos está enseñando esto? Esto es algo maravilloso porque nosotros podemos ver lo que el Señor estaba haciendo y podemos decir qué lindo que era estar allá en ese tiempo, qué lindo que estaba pasando eso, o leer esto como algo histórico y dejarlo ahí. Pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y como tiene vida, está hablándonos a nosotros hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer? Fíjate que es bien interesante esto. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que nosotros, como hijos de Dios, como hijos que hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, debemos de llevar a los pecadores a Cristo. Yo te pregunto, ¿tú tienes amigos? ¿Tienes familiares? ¿Tienes parientes cercanos que no conocen al Señor Jesús? ¿Que no han nacido de nuevo? A veces nos encontramos, ¿verdad?, en una fiesta, en una celebración, en algo. Nos encontramos con los primos, aún con los hermanos, con los tíos, con gente que amamos porque crecieron con nosotros, porque son la familia. Pero aunque nos alegramos de verlos y los amamos, en el fondo de nuestro corazón sentimos que algunos de ellos no conocen al Señor. Y eso nos hace sentir pesar, dolor en nuestro corazón.
Y el Señor nos está diciendo, tú eres responsable para que los acerques a mí. Porque el Señor nos mandó a eso, a predicar el Evangelio. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio, háganlo a tiempo y fuera de tiempo. Hablen, cuéntenles. Tú amas a tus hermanos, tú amas a tus padres, tú amas a tus familiares, tú amas a tus parientes, aún a tus amigos los amas. ¿Prefieres que se vayan a una eternidad sin conocer al Señor? El destino del que no conoce al Señor es muy claro, es el infierno. Puede ser la mejor persona, pero si no ha nacido de nuevo, lo único que le espera es el infierno. Y eso es algo terrible, terrible. Si tú piensas que de pronto has vivido un infierno en momentos difíciles, en momentos en los cuales estás lleno de angustia y en momentos que son terribles y piensas que estás viviendo un infierno, déjame decirte que eso no es ni siquiera un destello de lo que es verdaderamente el infierno. Y la eternidad en la oscuridad. No queremos pasar eso. Así que eres tu responsable. Y estos hombres fueron responsables y llevaron al paralítico ante Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Mire lo que es maravilloso este verso. Aquí empieza lo bueno. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, estaba feliz. Imagínate una sonrisa del Señor Jesús hacia ti, porque han llevado a un pecador, a uno que no podía moverse, a uno que no podía estar presente delante del Señor, a uno que no podía conducirse por sí mismo. Y lo llevas y lo presentas al Señor. El Señor les hace una sonrisa a estos hombres y les dice, mira lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate en esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque este hombre no podía levantarse, este hombre no podía mirar a los ojos al Señor, este hombre no podía hacer absolutamente nada por él mismo. Y sus amigos lo llevaron, le presentan al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, hijo. Decirle hijo no es como nosotros a veces que tenemos esa frase como una frase de cajón o como una frase para referirnos a una persona y lo decimos prácticamente ya automático. Hijo o hija. No, que el Señor Jesús nos diga hijos es por el amor tan grande que Él tiene por nosotros, que ha dicho, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Hijo, le estaba diciendo, ahora has venido a la vida. Ahora has nacido de nuevo. Ahora es tu tiempo. Tus pecados te son perdonados. Qué precioso. Pero una vez más, las cosas son así aquí en la tierra. El Señor hace eso delante de toda esa multitud, pero una vez más el Señor tiene que enfrentarse a una oposición. Tiene que enfrentarse primeramente a la religión. ¿Recuerda lo que hablamos la vez pasada? El Señor Jesús es el árbol de la vida. De Él solamente brota amor, de Él solamente brota la perfección. Pero nosotros nos la pasamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mire lo que dice el verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mira, los religiosos, los que estaban, hay que hacer las cosas a la letra de la ley.
al pie de la letra. Hay que hacer las cosas correctas, rectas. ¿Quién es este? Ya estaban cavilando, lo estaban pensando, ni siquiera lo habían hablado, estaban en sus corazones, ya había esta cosa de que es el razonamiento humano. ¿Qué se cree este? ¿No te pasa a ti? Cuando dicen algo que tal vez choca con lo que tú piensas que debe ser. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Inmediatamente empezaron a razonar en sus corazones, empezar a pensar qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. En vez de regocijarse con que estaba el Señor saliendo de su persona, de su corazón, el amor hacia estos pecadores, hacia ese pecador, hacia ese paralítico, y que le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Estos empezaron a pensar entre sí, oye, ¿quién es este? Mire lo que dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa están viendo? ¿Qué era lo que estaban viendo? Está bien que si vemos a una persona que no conocemos, que es un falso profeta, que es un charlatán, y está diciendo una cantidad de cosas tontas, uno va a decir, oye, ¿qué está diciendo ese tipo? ¿Se está creyendo Dios? Está bien. Pero es que no era lo que estaba pasando. Había una multitud que habían seguido al Señor Jesús porque lo habían reconocido primeramente como un profeta de Dios y lo estaban reconociendo que era el Hijo de Dios. No era que fuera que se apareció ahí diciendo estas cosas. Ya habían tenido y habían venido siguiéndolo, habían tenido experiencias con él. Y lo venían siguiendo. Habían visto lo que había hecho, había echado fuera a los demonios, había sanado enfermos, había limpiado leprosos. Y ahora, cuando le presentan a cuando toda la multitud estaba escuchando, estaba viendo, entonces vienen la oposición. Y preguntan, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor Jesús dice la palabra, conociendo, dice, mira, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjate, ¿por qué van a pensar ustedes así de esa manera? Ni siquiera lo habían hablado, estaban solamente pensándolo, pero el Señor ya conocía el corazón de ellos, ya sabía qué era lo que estaban haciendo, o sea, sabían. ¿Ustedes saben quiénes eran los escribas? Los escribas no eran cualquier cosa. Los escribas eran personas. Mire, voy a decirles algo entre las anécdotas que tenían los escribas. Los escribas escribían la Torá, bueno, todo lo que era, lo que ellos llaman el Tanaj, que eran los 5 libros de la ley, más los profetas y los salmos, todo lo que es el Antiguo Testamento. Ellos lo transcribían. Cuando un papiro ya estaba viejo, cuando ya algunas cosas había que hacer nuevamente, como no habían fotocopiadoras en ese tiempo, ni habían todas estas cosas, impresoras y esto, entonces ellos tenían que hacerlo a mano. Y fíjate lo que esta gente hacía. Para entrar y escribir la palabra de Dios, ellos tenían que estar purificados. Tenían que lavarse las manos. Ellos hacían una serie de ritos impresionantes y eran muy cuidadosos en que no fuera a haber una palabra, ni se les fuera a ir de más o que faltara alguna. Entonces el escriba, para
ponía uno y volvía y escribía en otro pergamino, en otro papiro, escribía lo que tenía que transcribir. Y luego de que lo terminaba, se lo pasaba a otro escriba. Y el otro escriba lo tenía que mirar, observar si había tenido algún error. Si tenía un error, una sola letra de error, una coma, cualquier cosa. Bueno, dicen que no habían signos de puntuación, pero cualquier cosita que se le pasara, lo enrollaban, lo guardaban y volvían a comenzar. Si se les caía con lo que estaban escribiendo, se les llegaba a caer, tenían que cambiarlo totalmente, cambiar ese lápiz, lo que usaban, la pluma, lo que usaban, e ir a lavarse en las manos, cambiarlo y volver a comenzar. Esto no era una cosa que eran personas dedicadas exclusivamente al estudio de la palabra y a escribir perfectamente las cosas que tenían que ser. Era algo, ellos no eran cualquier persona. Eran los religiosos de su tiempo. Conocemos así gente, ¿verdad? Conocemos gente que no te perdona nada. ¿Por qué te vestiste así de esa manera? Estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué te cortaste el pelo así? ¿Por qué hiciste esto así? ¿Por qué haces esto así? ¿Por qué? Y todo el tiempo te están diciendo lo que tienes que hacer según sus propios razonamientos. Pero no según Dios. Y el Señor estaba diciendo, ¿por qué caminan ustedes así en sus corazones? ¿Por qué piensan así? Ahora, ¿qué es más fácil? Mire lo que el Señor les dice. ¿Qué es más fácil? Verso 9. Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Te pregunto a ti, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle una cosa o decirle otra? Mira, lo más terrible del hombre, básicamente, lo único que nos aparta del Señor es el pecado. El pecado nos paraliza y no nos deja acercarnos a Dios. Cuando el Señor perdonó los pecados, el Señor cuando le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados, el Señor fue a la raíz del problema. Fue directamente a la raíz y dijo, tus pecados te son perdonados, porque una vez que eran perdonados los pecados de este hombre, la sanidad venía a su cuerpo. Lo que lo tenía paralizado era el pecado. ¿Quién sabe qué cosas, qué pecados había hecho? Y lo habían paralizado. El Señor iba directamente allá. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor nos dice aquí, continúa diciendo en el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y se dirigió directamente a él, ahora. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor ha hecho con cada uno de nosotros eso mismo. Cuando nosotros decidimos llegar a Él, cuando un día tuvimos ese momento de decisión, ese momento en el que el Señor nos había encontrado
Y tuvimos ese momento de decisión de decirte, Señor, aquí está mi corazón, entra en Él, por favor, y perdona todos mis pecados. El Señor vino, entró con su luz preciosa y nos dio la luz de Jesucristo, la luz del Espíritu Santo, la luz del Padre. Se alumbró completamente nuestras tinieblas. Todo nuestro ser se volvió luz. Y ahora el Señor nos dice, ustedes, hijos míos, ustedes son la luz del mundo. Ahora el Señor, cuando nosotros llegamos a ese momento donde había que tomar una decisión, porque el Señor no iba a pasar por encima de tu deseo, de tu anhelo, no iba a pasar por encima de tu decisión. Pero cuando nosotros decidimos, Señor, entra, Él entró y tomó posesión de nosotros. Y Él es nuestro Salvador. Y nosotros le reconocemos con todo nuestro corazón, le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Le reconocemos como el Hijo de Dios, como el ungido del Señor. Y Él habita en nuestros corazones. Él vino a habitar en nosotros. Y ahora Él nos maneja, Él nos conduce, Él nos lleva de victoria en victoria. Ahora Él nos dice, ahora mismo, hijo mío, come de mí, come del árbol de la vida, para que haya purificación en ti, para que seas esas personas que llevan sanidad a las naciones, que podemos alumbrar a los perdidos y acercarlos al Señor. Podemos hacerlo. Es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, porque Él quiere que nosotros colaboremos con Él. Él habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso, cuando podemos acercarnos a alguien que no conoce al Señor, Él puede llegar a ser salvo. El Señor dice, a ti te digo, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Ahora puedes levantarte, ahora puedes andar, ahora puedes vivir libre. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que vivamos en la libertad que el Señor compró por nosotros. Dice, donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Hay libertad en nosotros, hay libertad en Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, tenemos libertad. Que nadie te juzgue. Nadie puede juzgarte, porque cuando alguien te está juzgando al Señor, que habita dentro de ti. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con nuestro juicio, porque cuando es nuestro propio juicio, el juicio que nosotros lanzamos sobre otras personas es un juicio contra el Señor, que habita en esa persona, que habita en ese hermano. Claro que hay momentos en que se juzga. El Señor dice, juzgad con justo juicio, pero ese es el juicio del Señor en nosotros. Es el Señor en nosotros juzgando alguna otra cosa. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que escuchar? Porque dice el Señor, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Escudriñenlo, escuchen, oigan. El Señor nos ha dado a nosotros oídos para escuchar, para discernir, para entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dice entonces, otra vez, mira, es algo precioso, me encanta esa palabra. Cambia una vez más todo. Habíamos visto la casa cuando el Señor está feliz, hablando, contando, está predicando la palabra. Cuando de pronto vienen estos, interrumpen, cambian el ambiente, cambian todo, y el Señor empieza y habla, y le habla a ese paralítico, le perdona, lo levanta, lo restaura, y ahora vuelve
a decir, entonces, vuelve a cambiar todo. Todo el panorama, todo lo que habíamos estado viendo, ahora se cambia. El Señor juzgó a estos escribas diciéndoles, no, ¿por qué caviláis así? Quite todo esto y le dice ahora a este hombre, tus pecados te son perdonados, coge tu lecho y vete a tu casa. Y dice, entonces se levantó enseguida. Este hombre estaba ya tirado ahí. Cuando el Señor le dice eso, se levanta, agarra su colchoneta, lo que llevaba, su camilla, la recoge, se la pone en su hombro. Dice, entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este hombre se levanta y todos quedan asombrados. Seguramente conocían a este paralítico. Seguramente que lo habían visto por ahí tirado en esa camilla, quién sabe cuánto tiempo. Seguramente sabían y habían visto lo que había pasado en ese momento. Los que no lo conocían vieron todo, estaban estupefactos. Ahora este hombre se levanta, recoge su colchón, se lo pone en el hombro y pasa como si nada. Dice, mire, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Cogió esto y salió. Por el medio todo el mundo le abriría paso y salió. No lo habían dejado entrar, ¿verdad? No habían podido entrar. Tuvieron que subirse al tejado para poder entrar. Pero ahora, con su lecho en su hombro, salió en medio de todos, en medio de ellos. Y todos asombrados glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Qué milagro! ¡Qué glorioso! Sabes, el día que tú naciste de nuevo fue el día del milagro. Día del milagro. ¿Qué es lo que impide al hombre acercarse al Señor? Voy a nombrarte unas cosas. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide que una persona, que un pecador se acerque al Señor? Multitud de religiones, legalismos, todo lo que habíamos hablado ahora, legalismos. Mucha gente no quiere acercarse al Señor por todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Mira, cuando yo antes de conocer al Señor, aunque yo nací en un hogar cristiano y me moví en un hogar donde siempre se iba a la iglesia y se tenía todas estas reglas, yo veía que mucha gente no quería ir, de mis amigos, no querían ir a la iglesia, no querían conocer nada del Señor. Mira, lo primero que nos decían era, mira, nos llamaban evangélicos en ese tiempo o protestantes, y nos decían, tú no puedes fumar, tú no puedes bailar, tú no puedes escuchar música secular o del mundo, como quieras llamarlo. Tú no puedes hacer nada. Tienes que hacer solamente lo que yo les digo que haga. Y eso no quería la gente hacer. Cuando te dicen una cosa de eso, uno dice, ¿por qué no puedo? Seguramente que va a haber un choque en este momento en tu mente. Algunos de ustedes estarán diciendo, oh, se está pasando. Esos legalismos no dejan que la gente se acerque al Señor. Dogmas, tantos dogmas, tantas cosas, tantas creencias. ¿Qué más? Falsos maestros. Hay muchos falsos maestros. Placeres del mundo. Aún los mismos creyentes indiferentes e insensibles. Todo esto impide que los pecadores lleguen al Señor. Esos son estratagemas de Satanás. Todo eso.
Pero el Señor dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan, vengan, llevemos, dice el Señor, y encontraremos descanso para nuestras almas. Vamos, llevemos todas nuestras cargas al Señor y dejémosle ahí. Enseñemos el evangelio del Señor Jesucristo, que es un evangelio de amor. No es un evangelio de cargas. No es un evangelio de tristezas y de dolor. Al contrario, ha cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría y quitaste mi cilicio. Eso es el evangelio del Señor. Nos pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué harás tú? Vamos a terminar con una pregunta. ¿Qué harás tú para ayudar a tu amigo, a tu familiar o al conocido para venir a Cristo? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Puede ser como uno de estos amigos que llevaron al Señor al paralítico. Puede ser como uno de ellos. O puede ser también uno de la multitud. Los de la multitud le impedían. Los amigos no les importaban los obstáculos. Puede ser uno de ellos. Lo decides tú.